Buen día, bienvenidos al curso Fundamentos de la Tecnología Blockchain. Blockchain es básicamente una tecnología contable. Su objetivo principal es ofrecer un mecanismo para el manejo de las transacciones entre pares y mantener un libro mayor con información precisa y actualizada en todo momento, sin tener que recurrir a intermediarios que den fe de las transacciones individuales y que garanticen la integridad del libro mayor. En la gran mayoría de las aplicaciones actuales y las aplicaciones esperadas en el corto plazo, la propiedad se refiere a activos financieros, pero en un contexto más amplio, la propiedad puede referirse a datos de identidad. ¿A quién se le concedió, por ejemplo, un título universitario y quién lo expidió? O puede también tratarse de la emisión de un voto en una toma de decisiones. Saber para cada voto en una elección política a quién se le concedió y quién lo entregó, que en el caso de votaciones anónimas puede significar si era un emisor válido o no. Y esperemos que se nos vayan ocurriendo un largo etcétera de aplicaciones. Como en el caso de la identidad, en el caso del manejo de la propiedad hay un conflicto entre dos demandas y que es particularmente importante en el caso de un registro público. ¿Cómo garantizar la verificabilidad de la propiedad al mismo tiempo que se respeta el derecho a la privacidad? Desde un punto de vista conceptual, el término propiedad se refiere al sistema de reglas en una sociedad que determinan la forma en que las personas tienen acceso a las cosas y el control que pueden tener sobre ellas. Así, por ejemplo, a lo largo de la historia ha habido sociedades en las que las cosas que permiten satisfacer las necesidades de la gente son de propiedad colectiva, mientras que en otras sociedades las personas pueden reclamar propiedad privada incluso sobre las ideas. En la mayoría de las sociedades, este sistema se basa en el reconocimiento de tres tipos de propiedad. La propiedad privada, es decir, lo que pertenece a una persona en particular; la propiedad común, que es aquello que pertenece a todos en la sociedad, como una playa; y la propiedad colectiva, aquello que pertenece a todos, pero su explotación es regulada colectivamente. En México, por ejemplo, todas las personas tienen derecho a poseer tierra, pero solo la capa superior. El subsuelo es propiedad colectiva, es propiedad de la nación y es el gobierno quien decide cómo se utiliza. Un sistema de reglas que defina claramente el derecho sobre los bienes es fundamental para cualquier sociedad, ya que sin él no hay bases de acuerdo para el intercambio, la cooperación y el manejo de la producción. Así, el concepto de posesión y los medios para garantizar la propiedad privada han jugado y juegan un rol central en casi todas las sociedades humanas. De hecho, el registro de la propiedad antecede por mucho a otros conceptos económicos y administrativos, como puede ser la invención del dinero. Mientras que las primeras monedas datan de aproximadamente 800 años antes de Cristo, existen registros de propiedad anteriores a 6200 años antes de Cristo. Para poner en esta antigüedad en contexto, recordemos que la humanidad se encontraba por ese entonces hacia el final de la Edad de Piedra. Eran los inicios de la civilización mesopotámica y aún faltaban 3000 años para el surgimiento del antiguo Egipto. La propiedad privada y su protección, su aseguramiento, constituyen un pilar en el desarrollo de la sociedad humana. Sin embargo, el desarrollo de la sociedad ha estado marcado históricamente por la apropiación de la propiedad privada individual por parte de los grupos en el poder, ya sean las castas divinas de las antiguas civilizaciones o las grandes corporaciones de hoy en día. En muchos de los casos apoyándose en huecos legales e incluso en posturas filosóficas redactadas a propósito para ello, como parte de la superestructura asociada a la estructura material de un modo de producción. Para John Locke, por ejemplo, la propiedad es un derecho natural derivado del trabajo. La tierra en estado natural, por lo tanto, no pertenece a nadie y puede ser apropiada por quien la trabaje, que es quien le agrega valor. Este enunciado, que recuerda el lema de Emiliano Zapata, justificó, sin embargo, el despojar a los pueblos nativos de Norteamérica de su tierra. Dado que estos pueblos se dedicaban a la caza y la recolección, no a la siembra, no tenían derecho a la propiedad de la tierra en la que vivían y en la que habían vivido por cientos o miles de años. En El Capital, Marx hace una distinción importante entre la propiedad privada individual
y la propiedad privada capitalista, que resulta de la apropiación de la propiedad privada individual por unos cuantos terceros. Y ese es en realidad el interés del movimiento Cypherpunk, sin que sus participantes necesariamente se identifiquen con Marx. Proteger esa propiedad privada individual, fruto directo del trabajo de las personas, y evitar que sea el intermediario, las instituciones y las grandes corporaciones quienes aprovechen su poder económico y legal para adueñarse de ella. Para realizar el registro de propiedad de un activo dado en beneficio de un determinado sujeto, se requieren tres elementos principales. 1. La identificación del activo. 2. Una identificación del sujeto. Y 3. Un mapeo entre propietario y activos donde se especifique que el sujeto en cuestión recibió de manera legítima el activo de interés. Históricamente, estos elementos siempre han sido establecidos mediante testigos, originalmente como un reconocimiento de boca en boca y quedando asentado a través de historia verbal. Posteriormente, el reconocimiento de la propiedad se empezó a realizar a través de medios escritos, en los que se da fe de la transferencia de la propiedad. Actualmente, estos elementos son establecidos en documentos emitidos por entidades autorizadas por el Estado para ofrecer confianza. Las personas se identifican mediante certificados de nacimiento, licencias de conducir, cédulas de ciudadanía, como el pasaporte o la credencial para votar en México, etc. Estos documentos son emitidos típicamente por el Estado. Los objetos, por su parte, se identifican mediante números de serie o mediante una descripción detallada, la ubicación de una casa, por ejemplo. En este caso, los documentos suelen ser emitidos por la instancia creadora del activo, una empresa, por ejemplo. Estos documentos no cambian una vez que se crean, porque las identidades de las personas y de los activos no cambian. Un libro mayor debe cumplir dos roles principales. Por un lado, sirve como un medio para probar la propiedad, basándose en la lectura de datos históricos. Y por otro lado, documenta cualquier transferencia de propiedad, lo que a su vez implica que los nuevos datos se registren en el libro. Pero como en el caso del manejo de la identidad, estos dos propósitos tienen una naturaleza contradictoria. Para poder realizar la prueba de propiedad es necesario acceder al registro de transferencia de propiedad, es decir, la prueba de propiedad requiere transparencia. Pero la información relativa a la transferencia de propiedad debe ser privada, es decir, su acceso debe estar restringido exclusivamente al propietario legal, lo cual está plasmado, para el caso de México, en el artículo 16 de la Constitución. La privacidad es fundamental en la transferencia de la propiedad. Otro conflicto surge en torno a la perdurabilidad del estado del libro mayor. El libro debe permitir hacer registros nuevos, a fin de registrar la transferencia de propiedad, pero debe evitar que el contenido en el libro se modifique, para que el libro pueda servir de prueba de propiedad. Actualmente, gran parte de las actividades de los bancos, compañías de seguros, abogados, tribunales, consulados y notarías públicas consiste en la gestión de los derechos de propiedad o en su aplicación. Por lo tanto, la administración de la propiedad representa un mercado multimillonario y cualquier innovación tecnológica que pueda cambiar la forma en que manejamos la propiedad tendría un gran impacto en la economía y en la sociedad. Y blockchain es precisamente una herramienta que puede cambiar drásticamente la forma en que gestionamos la propiedad. ¿Qué es una blockchain? Una blockchain es básicamente un libro mayor público, descentralizado y con múltiples respaldos, que es capaz de garantizar la veracidad y la privacidad de la información que contiene. Estas características le permiten ofrecer una opción atractiva para desarrollar esquemas de manejo de la propiedad que sean transparentes y privados a la vez. Blockchain entonces es un registro descentralizado. ¿Qué entendemos por descentralizado? Bien, se dice al revés que un sistema está centralizado cuando existe un órgano responsable y facultado para ejercer el control sobre los niveles inferiores, directamente o mediante una estructura jerárquica. YouTube, por ejemplo, es un sistema centralizado porque existe una empresa, Google LLC, que es propietaria de la infraestructura que controla toda la red. Toda la información debe ser validada por la parte superior para que pueda ser disfrutada o ejercida por la parte inferior. El control se ejerce de arriba hacia abajo. Por el contrario, una red descentralizada es lo opuesto.
En este caso, la validación surge del acuerdo entre múltiples entidades que actúan como iguales, como pares. El control ya no se ejerce verticalmente de manera directa, sino que emerge orgánicamente a través de la colaboración y la agregación de los pares. Esta forma de control se conoce como control distribuido, una forma de control en el que cada componente del sistema es igualmente responsable de contribuir al comportamiento global, actuando de manera adecuada sobre la información local. Existe, particularmente en la información que encontramos en Internet, una confusión importante entre lo que es una red distribuida y lo que es una red descentralizada. La distribución se refiere a tener subsistemas de cómputo independientes, pero que conforman un sistema global unificado. Este sistema puede ser centralizado o descentralizado, que recordemos tiene que ver con la forma en que se toman las decisiones en la red. En este mapa, por ejemplo, podemos apreciar los centros de datos de Google Cloud. Cada centro de datos está formado por miles de servidores. No hay cifras disponibles sobre la cantidad de servidores que tiene Google, pero en 2016 la empresa Gartner calculaba 2.5 millones de servidores. De esta manera, la infraestructura de Google es claramente distribuida, pero centralizada. Nadie, salvo la gente de Google, puede tomar decisiones sobre la red y sus políticas de uso. En el caso de sistemas de información, se utiliza el término peer-to-peer o entre pares para designar a las redes descentralizadas. Un sistema peer-to-peer es un sistema autoorganizado de entidades autónomas iguales, creado con el objetivo de ofrecer el uso compartido de recursos distribuidos en un entorno de red en el que se evitan los servicios centrales. En una red peer-to-peer, cada computadora funciona como un servidor para compartir recursos dentro del grupo. Es decir, en una red peer-to-peer, el usuario utiliza y proporciona la base de la red al mismo tiempo, aunque proporcionar los recursos es completamente voluntario. Cada par se considera igual y se le conoce comúnmente como nodo. Un par proporciona una parte de los recursos informáticos, como el almacenamiento en disco, la potencia de procesamiento o el ancho de banda de la red, y la hace disponible directamente para otros participantes sin la necesidad de una coordinación central. Las redes peer-to-peer difieren completamente de los modelos cliente-servidor tradicionales que son comunes hoy en día, ya que no hay un punto central de almacenamiento o de procesamiento, es decir, no hay un servidor. En cambio, la información se registra y se intercambia constantemente entre todos los participantes en la red. Entre las ventajas del modelo peer-to-peer con respecto al modelo centralizado, debemos destacar una mayor escalabilidad y una mayor tolerancia a fallas, ya que el servicio que ofrece la red se reparte entre una cantidad de nodos que puede ajustarse a las demandas de los usuarios. Blockchain utiliza una arquitectura de red peer-to-peer, en la que cada nodo puede asumir diferentes roles dentro del ecosistema. Uno de estos roles es el de nodo completo. En el caso de un nodo completo, toda la cadena de bloques se copia en el dispositivo, lo que significa que es muy difícil que la información almacenada en una cadena de bloques se pierda o se destruya, porque para hacerlo es necesario destruir cada nodo completo en la red. Es decir, mientras exista un solo nodo completo con una copia de la cadena de bloques, todos los registros permanecerán intactos, lo que brindará la posibilidad de reconstruir esa red. A pesar de que cada uno de los pares en la red posee la copia completa de la información en la cadena de bloques, toda la información y las identidades de los participantes se ocultan por completo a través de un sistema de criptografía de última generación altamente compleja, de manera que el participante no puede acceder a esa información sin la autorización del propietario aun cuando la tenga en su propio dispositivo. De esta manera, en blockchain el registro de cada transacción se realiza en un libro mayor del que hay miles de copias. En Bitcoin, por ejemplo, se estiman más de 200.000 copias, y este registro se realiza sin la necesidad de un responsable del libro que dé fe de la validez de los registros. Un activo digital es cualquier cosa que proporciona valor y que es creado, almacenado e intercambiado digitalmente, tales como documentos electrónicos escaneados, imágenes, videos,
audio y todo tipo de datos capturados por una gran variedad de medios. Estos activos son a final de cuentas archivos en un sistema de memoria computacional, es decir, un activo digital es una configuración magnética que es fácilmente reproducible en otra memoria o segmento de memoria. Vaya, dicho de una manera simple, los activos digitales son archivos en una computadora que pueden copiarse tantas veces como se quiera, y las copias son indistinguibles entre sí y con el original. La falsificación de activos ha sido siempre un problema. De hecho, la falsificación del dinero se estima tan vieja como el mismo dinero. Hay evidencia, por ejemplo, de que las mismas conchas marinas utilizadas como dinero entre 3300 y 2000 años antes de Cristo eran imitadas con marfil, hueso, conchas de almeja o piedra. En el México prehispánico, el cacao se utilizaba como moneda y también se falsificaba. Los defraudadores extraían el contenido de los granos y los rellenaban con tierra. En la antigua Roma había escultores que falsificaban esculturas griegas antiguas, algo que también hizo el mismo Miguel Ángel. Sin embargo, en la mayoría de los casos de activos físicos, el ojo experto puede detectar las falsificaciones. En el caso de dinero, los bancos centrales agregan elementos de seguridad a billetes y monedas, lo que hace que la falsificación sea imposible o al menos prohibitivamente costosa. Pero ¿qué sucede cuando el dinero y otros activos se vuelven digitales? ¿Qué es lo que evita duplicar un activo digital, que no es otra cosa que un archivo, al que podemos simplemente hacer copy-paste? Las criptomonedas y demás activos manejados a través de blockchain son activos digitales, que además se administran en sistemas de contabilidad peer-to-peer distribuidos, es decir, sistemas sin un responsable central, lo que los hace particularmente susceptibles de ser falsificados. Este problema, por supuesto, ha sido abordado desde su origen en blockchain. De otra manera, los registros no tendrían validez alguna. Más aún, blockchain permitiría reducir la falsificación de otros activos digitales. El problema de falsificación en blockchain se conoce como el problema de doble gasto, que en realidad puede diferenciarse de la falsificación común. Consideremos un sistema peer-to-peer para manejo de la propiedad en bienes raíces. En tal sistema, los registros de la información de propiedad son mantenidos por computadoras individuales en lugar de mantenerse en una base de datos central. En el lenguaje de redes, cada una de estas computadoras individuales que mantienen una identidad propia dentro de la red se denomina nodo. En una red como esta, cada nodo, cada par o peer, mantiene su propia copia del registro. Tan pronto como la propiedad de una casa se transfiere de una persona a otra, todos los libros del sistema deben actualizarse para contener la última versión de la realidad. Sin embargo, pasar la información entre pares y actualizar los libros de contabilidad individuales, por muy rápida que sea la comunicación, requiere tiempo. Hasta que el último miembro del sistema reciba la nueva información y actualice su copia del libro mayor, el sistema no será consistente. El hecho de que no todos los libros individuales tengan información actualizada los hace propensos a ser explotados por cualquiera que ya tenga la nueva información. Imaginemos que Bob quiere vender su casa y hace un trato con Alice. La transferencia de propiedad de Bob a Alice se documenta en el libro del nodo 1. Este nodo debe informar a sus pares conocidos sobre esta transferencia, quienes a su vez también informan a otros nodos hasta que eventualmente todos los nodos tengan el registro actualizado sobre la transferencia de la propiedad. Sin embargo, supongamos que Bob solicita al nodo N que registre la venta de la misma casa ahora a Chuck. Si el nodo N aún no se ha enterado de la transferencia de propiedad de Bob a Alice que ocurrió previamente, este nodo aprobará y documentará la transferencia de propiedad de Bob a Chuck para la misma casa. De esta manera, Bob ha logrado vender su casa 2 veces al explotar el hecho de que la distribución de la información referente a su primera venta aún no es conocida por todos los nodos. Este es un ejemplo de lo que llamamos el doble gasto. El término doble gasto se refiere entonces a transferir un mismo activo más de una vez. Cuando se trata de dinero, una criptomoneda, por ejemplo, la diferencia con el caso físico es obvia.
Una vez que alguien realiza un pago con una moneda física, no la puede volver a utilizar en otro pago. En el caso de una criptomoneda, puede ocurrir que se registren dos transacciones de las mismas monedas en nodos diferentes debido a una falta de integridad del libro mayor. Lo mismo ocurre con otros activos que se entregan en el acto. Un par de zapatos, por ejemplo, no se pueden vender a un segundo cliente porque el primero ya se los llevó. Pero con otros activos, particularmente los que son vendidos a través de títulos, una casa, por ejemplo, sí puede ocurrir una venta múltiple. Y aquí también blockchain pudiera ser una herramienta para proteger la propiedad. Así, el problema del doble gasto puede verse como un problema de consistencia de los datos en sistemas peer-to-peer. La tecnología blockchain ofrece medidas para resolver el problema de doble gasto a través de los métodos de consenso de los que hablaremos en un siguiente video. Bien, el concepto de propiedad privada y los medios para garantizar su reconocimiento son conceptos que juegan un rol central en la economía y han sido piedra angular en el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, este mismo concepto ha sido la base para la acumulación excesiva de riqueza por parte de quienes tienen el poder para establecer las reglas. Por otra parte, la necesidad de demostrar la propiedad exige al individuo poner a disposición pública datos que son por naturaleza privados, generando un conflicto entre propiedad y privacidad. Blockchain ofrece a través de registros permanentes descentralizados la posibilidad de realizar el cambio de propietario de un bien sin tener que recurrir a terceros y de manera transparente y verificable, sin vulnerar la privacidad de las partes. En una blockchain, los datos se almacenan en bloques de manera encriptada y con un método de enlace entre los bloques que hace extraordinariamente difícil alterar el contenido, algo similar a un libro de contabilidad. El manejo de activos digitales como elemento central de las nuevas economías conlleva un alto riesgo, siendo los activos digitales un archivo electrónico, una configuración magnética en un dispositivo de almacenamiento. ¿Cómo podemos garantizar su autenticidad? ¿Cómo evitar que una cierta moneda sea gastada dos veces? Esto es lo que llamamos el problema de doble gasto. Gracias como siempre por atender este video y no se olviden de dejar sus comentarios o preguntas, suscribirse haciendo clic en la campanita y regalarnos un like si les pareció interesante.